Antes de empezar con la segunda temporada, permítanme presentarles a nuestro patrocinador. Nadie. Y es por eso que esto es un hobby. Y bueno, cuesta tiempo, así que no sé si vamos a sacar un capítulo por semana como la temporada pasada. Vamos a intentarlo de todas maneras. Pero bueno, sepan que cuesta tiempo investigar el capítulo. ¿Qué estás haciendo? Investigando. ¿Qué estás haciendo? Investigando. ¿Qué estás haciendo? ¡Investigando! Cuesta escribir el capítulo y cuesta que sea más o menos gracioso el capítulo. Así que por favor, un poquito de paciencia. Y si nos quieren ayudar, lo mejor que pueden hacer es compartir y que más gente nos vea y que más gente se suscriba y que más gente le guste el contenido. Y eso ayuda al podcast. Bueno, gracias. Los dejo con la segunda temporada. Hola Internet y bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Verónica. Yo soy Leo y ¿te acordás que hace mucho tiempo atrás, cuando filmamos el episodio 4 específicamente, No, que trata sobre vida y obra de don Gary Gygax y juegos de rol? Sí. Gary originalmente jugaba estos juegos de guerra con miniaturas y yo dije exactamente esto. Esto a su vez lo llevó a juegos de guerra con miniaturas. Similar al Warhammer de hoy en día, del que en algún momento voy a hablar porque la historia es increíble y se lo voy a spoilear de una manera tremenda, pero no importa. Mirá vos. No te decía lo que dije. No me acuerdo. Hoy vamos a hablar de Warhammer 40.000. Dije que iba. Bueno, ya lo escucharon. Así Bien. que. Vamos a hablar de Warhammer. Primer capítulo De la de la segunda segunda temporada. Si no vieron la primera, miren esta y después van a la primera. Está buena igual la primera. La primera está bien, está bien. Está bueno que vean el capítulo 4 si quieren, Sí. o escuchen el capítulo 4 para ahí tener un poquito más de contexto, pero no hace falta. Primero les tengo que contar y hacer un resumen muy rápido sobre la empresa que produce Warhammer. Es un juego de miniaturas. Es un juego de miniaturas, sí. Ya voy a Son explicar. pequeños muñequitos. Voy a explicar un poco de todo. Ok. La empresa se llama Games Workshop, es de origen británico y fue fundada en 1975 por John Peake, Ian Livingstone y Steve Jackson, que originalmente se dedicaba a producir juegos de mesa que precisaban algún tipo de tablero de madera, como ser backgammon, Go, algún otro de ese estilo. A principios de 1976, John Peake se va de la empresa porque había un claro interés por producir juegos más progresivos e incluso juegos para computadoras. Y él, John, prefería los juegos tradicionales. Esto perjudicaba a la compañía porque le quitaba su mayor fuente de ingresos. Él era el carpintero y Ian y Steve publicaban una revista que se llamaba Owl and Whistle, que sería búho y comadreja. Que promocionaba la empresa. En fin, bueno, tan mal no le fue porque cuando John se va empezaron a importar Dungeons and Dragons y poco después empezaron a publicar sus propios juegos de rol. Claro, bueno. De hecho, en su momento, Gary Gygax le propone fusionar TCR con Games Workshop, pero Ian y Steve eventualmente rechazaron la oferta. Y en 1986 vendieron sus acciones por 10 millones de libras y la empresa pasó a manos de Tom Kirby y Brian Ansell, cosa que hizo que la empresa se enfoque mucho más en la franquicia de Warhammer Fantasy y 40K. No se llama Warhammer Fantasy, se lo refiere así. En realidad se llama Warhammer Age of Sigmar, pero todo el mundo le dice Warhammer Fantasy. En español también le dicen Warhammer. Sí. Sí, se llama Martillo de Guerra y sonaría horrible. Bueno, pero Dungeons and Dragons no se dice Dungeons and Dragons, se dice Calabozos y Dragones. O Mazmorras y Dragones. Y bueno, no, Warhammer quedó, hasta donde yo tengo entendido, en todo el mundo se Martillo le de dice Guerra. Martillo de Guerra. Bueno. Entonces el tipo el que tenía, digamos, toda la plata se va. Que era el carpintero este. No es que tenía toda la plata. Lo que pasa es que era el carpintero, era el único que producía algo que la empresa vendía. Claro, los otros Hacían una revista promocional. Y no es que tenía toda la plata. Se va y obviamente se quedan con el stock que tenían y entonces empiezan a migrar hacia juegos de rol. Y bueno, ¿qué pasa esto con Gaga? Y eventualmente venden la empresa por un montón de plata. Y cambia el enfoque de la empresa específicamente a Warhammer. Pero ya existía Warhammer en ese momento cuando Sí, la ya venden. existía. Y cambia esto
porque resulta que Brian, el chabón, uno de estos que mencioné, era el gerente de Citadel, que es una subsidiaria de Games Workshop, que en 1982 contrata a Rick Priestley, que es el otro, y Brian le pide que diseñe un juego de fantasía medieval con miniaturas. Porque la idea era regalar el manual para que la gente compre miniaturas, porque Citadel se dedicaba a eso, producir miniaturas que se usaban en D&D, por ejemplo, ¿no? Entre otros juegos, se usaban pocas y sí se usaban, porque Dungeons, creo que a partir de la cuarta... Sí, a partir de la cuarta edición, creo que es cuando se empieza a introducir más el tema de tener un... No es un tablero en sí, pero como que se respetan por ahí más el tema de distancias, se volvió un poquito más estratégico. Es un juego sin tablero, refiérase al capítulo 4. Claro. Y entonces, bueno, al empezar a tener miniaturas y mover en un mapa para las peleas y demás, hace que la pelea sea un poquito más organizada por ahí, o más justa si se quiere. Pero la realidad es que no hace falta. No necesitas, no. Bueno. Vale botón, vale chapita de Coca-Cola. No, o nada. O sea, vos agarrás y le preguntás al Dungeon Master, estoy lo suficientemente cerca, y él en su cabeza te dirá sí, no, tirarán un dado, no sé. Muchos métodos. Bueno, el resultado de esto fue que Warhammer Fantasy Battle surgió y se lanza en 1983 y fue un éxito. Este juego, si bien se ubicaba en un entorno de fantasía medieval, tenía algunas cosas de ciencia ficción, como armas láser, que eran cosas que quedaron de una civilización antigua de viajeros espaciales. Esa era la excusa, ¿no? Okay. Y esto eventualmente deriva en Warhammer 40.000, cuando lo llevaron al extremo opuesto. Pura ciencia ficción con algunos elementos de fantasía. Okay. Bueno, y esa es la historia así velozmente de cómo y dónde surgió Warhammer. Y como yo ya dije, y como ya creo que es tradición, voy a recontra-spoilear la historia. Todo esto lo pueden leer en libros y o cómics si les interesa. ¿Necesitas saber la historia para jugar? No. Podés jugar y no tener idea. Ni idea, sí. Es como cuando contamos sobre Magic y Gathering. Claro. Que tiene una historia súper rica, pero si vos no sabés absolutamente nada, puedes jugar perfectamente. O al revés, puedes conocerte cada personaje que existe, vida y obra, qué sé yo, y no tener ni idea de cómo jugar. No pasa nada. En fin. Todo esto empieza en el siglo 8 a.C. en Anatolia, lo que hoy sería Turquía. Ok. Ahí nace quien eventualmente se convertiría en el emperador de la humanidad. Esta persona es lo que en el juego se conoce como un Psyker, que es un psíquico, pero el emperador es el psíquico más poderoso que existe. Y es humano. Es más o menos, porque es algo así como la reencarnación de todos los chamanes, hechiceros y sabios combinados en una sola persona. Ok. Es como que las almas se fusionan y generan una sola persona. Se pusieron de acuerdo y dijeron vamos para claro, todo el desarrollo de la humanidad, ya lo voy a explicar seguramente, fue como guiado para que suceda esto. Ok. De hecho, él durante miles de años guió y observó a la humanidad bajo el disfraz de diferentes figuras importantes. Estaba consciente de que los oscuros extremos a los que llegaba la naturaleza humana estaba alimentando a los dioses del caos en el Warp. Ya lo voy a explicar. Así que promovió la paz y la armonía en la Tierra. El emperador es un perpetual, se llama, que es efectivamente inmortal y no es el único. Ok. Pero este es como súper... Sí, ahora vamos a llegar a eso también. Tampoco se sabe bien si esta es una mutación que se dio espontáneamente o fue inducida. Lo que sí sabemos es que durante la edad oscura de la tecnología, o sea, antes de que la humanidad pueda viajar libremente por las estrellas, el emperador y un grupo de otros perpetuals viajaron hasta un planeta donde encontraron una Warp Gate. ¿Okay? Es una puerta al mundo del caos, a la cual el futuro emperador obviamente entró. Todavía no era el emperador. Ahí forjó algún tipo de trato con los dioses del caos, donde consiguió los poderes y el conocimiento para crear los Primarchs. Más de esto de vuelta dentro de un rato. Y fue un tiempo después que los dioses del caos se dieron cuenta que la habían cagado y reconocieron que el emperador era su enemigo más peligroso entre todas las criaturas de la galaxia, al punto que lo empiezan a llamar Anátema. Okay. O Anatema. O sea que los estafa de alguna manera. Es persona dioses. O cosa detestada, claro. Okay.
El emperador, antes de ser emperador, los estafa a estos dioses. Sí, de alguna manera. no se sabe bien qué pasó ahí en ese momento. Pero después de ahí es cuando los dioses estos del caos dicen, la cagamos. No tendríamos que haber hecho trato con este tipo. Ok. Un tiempo después de eso, el emperador se revela, con B corta, se revela ante la humanidad y empieza a crear el imperio. Crea los Primarchs, que son 20 superhumanos basados en sus genes, los genes del emperador, pero en un proceso distinto a la clonación y con una tecnología que la humanidad eventualmente perdería. Estos Primarchs a su vez dieron paso a las legiones Astartes, que también vamos a llegar a eso. Es como la unidad básica humana. Durante su creación de los Primarchs, obviamente las fuerzas del caos atacaron porque dijeron, les dimos la tecnología para que haga esto. Claro. Y abrieron un portal en el Warp y las cápsulas de gestación de los Primarchs fueron esparcidas por diferentes planetas. Y también es probable que en este momento haya sido cuando la corrupción del caos haya afectado a algunos, si no todos los Primarchs. Eventualmente fueron recuperados todos menos 2. El primero que recuperaron fue Horus, como el dios egipcio. El Primarch, este sería el primogénito. Sí, el primordial. es algo así. Se llama Primarch en inglés y creo que no tiene ningún tipo de traducción. Es como una especie de hijo, si querés, del emperador, que está basado en sus genes. Ok. Como dije, pero no es clonación. Okay. Está basado solamente. Perfecto. Bueno. Hasta ahora todo esto es historia del juego. Después me vas a explicar cómo se pone esto en, digamos, los muñequitos. No sé más si o menos. más o menos. Bueno. Sí. Yo tengo un muñequito de, si juego con los humanos, tengo un muñequito del emperador de la humanidad. Del emperador probablemente no, y ahora vas a ver por qué. Bueno, decía, el primero de estos que recuperan fue Horus, y fue Horus quien durante la Gran Cruzada sucumbió a la corrupción del caos y convence a otros 8 de sus pseudo hermanos para rebelarse contra el emperador. Durante lo que se conoce como la herejía de Horus, el emperador no quería usar todo su poder psíquico contra sus pseudo hijos, porque él los consideraba hijos. Pero cuando Horus, después de haber herido mortalmente al emperador, mató a Sanguinius, que es otro Primarch, el emperador finalmente usó todo su poder, lo liberó completo, y no solamente lo mató a Horus, sino que erradicó su alma del Warp para que los dioses del caos no lo puedan revivir. Okay. O sea, con un ataque mental lo desapareció. A ese nivel es el emperador. Bueno, esto hizo que el emperador, que ya estaba mortalmente herido, o sea, ya estaba muy mal por el ataque de Horus, porque recordemos, Horus igualmente era poderoso. Sí. No era un pelele. Bueno, lo que hicieron fue lo agarrar. Era inmortal, pero en este caso se podía Era inmortal. Claro, era inmortal en el sentido de que no iba a morir de vejez jamás. Claro, okay. Como los elfos de Tolkien, creo que son así. Bueno. Entonces lo que hicieron fue agarraron a lo que quedaba del emperador y lo pusieron en una cosa que se llama el trono dorado. Que es una máquina que lo mantiene lo suficientemente vivo como para que pueda seguir peleando mentalmente a los dioses del caos para que no abran estos portales del Warp. Pero para eso se necesita la energía psíquica de 1000 Psykers por día. Para que se entienda mejor, estas 1000 personas son sacrificadas para que el emperador siga más o menos vivo. Ok, por día. Por día. Y peleando contra los dioses del caos para que no destruyan el universo. Porque el emperador también mantiene activo el trono dorado, también se conoce como el Astronomican, que es una especie de faro psíquico necesario para poder viajar a través del Warp. Sin esto, el Warp es demasiado caótico para poder viajar y sin la protección psíquica del emperador sería imposible. ¿Este Warp te lleva a otras partes del Ya voy a hablar bien. El Warp es como una dimensión alternativa, como lo que nosotros en ciencia ficción clásica conocimos como el hiperespacio. Algo por el estilo. Y los dioses estos del caos viven ahí. Y es una cosa súper caótica. Te tienen que meter ahí para viajar. Si querés viajar más rápido que la luz, sí. Ok. Y bueno. Entonces decía que sin el emperador, así más o menos vivo, vos no podés viajar. Ok. O eso quieren que creamos. Okay. Dun, dun, dun. Momento de teoría conspirativa dentro del universo ficticio. Siempre la sabes. Hay algunos, y me incluyo, que creemos que esto es mentira. A ver.
Esa es la historia oficial. Y ya hablamos del emperador y creo que quedó establecido que es básicamente un dios. Sí. Y como ya mencioné antes, es un perpetual. O sea que el paso del tiempo no le afecta y tiene muchísimas habilidades y poderes locos. Y bueno, supongamos que Horus lo daña muchísimo. Con un arma especial y sus propios poderes también. A ver. El emperador nació en el siglo 8 a.C. Horus nació en el siglo 30. Y es algo así como una mera copia. No debería tener forma de matar al emperador. De hecho, no lo hace. Claro. Y si lo dañara muchísimo, sabemos que sí, que lo hizo, ¿cuánto le tomaría al emperador recuperarse? Que tiene algún tipo de regeneración. Sí, o sea, es inmortal, efectivamente inmortal. Bueno, van casi 10 siglos y siguen sin recuperarse. Y es un dios. Bueno, la teoría dice que el trono dorado no lo mantiene vivo, sino que lo mantiene herido y que precisa 1000 Psykers por día para poder mantener el nivel de daño a un ritmo para que no pueda recuperarse. ¿Y para qué quiere estar herido? ¿Y quiénes podrían hacer esto? Él no quiere. Pero ¿quiénes hacen esto? Porque las máquinas estas lo mantiene alguien. Y los mantienen unos tipos que se llaman Adeptus Mechanicus. Mechanicus, perdón. Que es una especie de imperio dentro del imperio. Ok. Vamos a hablar de los Adeptus Mechanicus un segundo. Esta fracción del imperio en realidad lo está manteniendo ahí herido cautivo, en vez de que se cure. Y el tipo no puede hacer nada de que está ahí adentro. Y está tratando de sobrevivir. Ok. Esa es la teoría conspiranoica. O sea, no sabemos realmente. Podría ser. Los Adeptus Mechanicus son un culto que reverencia a las máquinas. Son los poseedores del conocimiento necesario para crear la tecnología avanzada del imperio. Ellos no creen que el emperador es un dios, o por ahí sí, pero su credo no es el del resto de la humanidad. El humano promedio del imperio sigue el credo imperial, que básicamente dice que el dios emperador alguna vez caminó entre los mortales en su forma física, pero siempre fue el verdadero dios de la humanidad. Okay. El dios emperador es el verdadero dios más allá de las antiguas creencias. Es el deber del creyente purgar a los herejes, tener cuidado con los Psykers y mutantes y aborrecer a los extraterrestres. Cada humano tiene su lugar en el imperio. Y es el deber de cada creyente obedecer sin cuestionar la autoridad del gobierno imperial y sus superiores que hablan en nombre del dios emperador. Ok. Un toque. Sí. Brainwash. Sí, no sé, fascista, todo. Son súper xenófobos, no, odian a todos los extraterrestres, de hecho lo dice. Y ahora los Psykers también los odian. Los Psykers dice que tengas cuidado. Ok. Y con los mutantes también, ¿no? Como que están bien justo hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, los Adeptus Mechanicus reveran al dios máquina o Omnicía, que es como un portmanteau de Omni y Mesía. Que al principio creían que era el emperador mismo, pero según cuentan los rumores, se encontraron con una estructura alienígena en Marte, que es donde operan, que tiene enterrado un fragmento de Kertan. Otro tipo de dios loco de este universo, pero súper antiquísimo. Estos también son humanos. Sí. Son parte del imperio, sí, pero están como en una facción distinta. Están dentro del imperio, pero como ellos son los que tienen la tecnología... ¿Puedo tener muñequitos de esos? Sí. Bueno. Por eso te decía que no podías del emperador, va a ser medio raro, porque están como medio muertos. Está en la máquina. ¿Para qué lo querés? La máquina, bueno, lo pongo ahí en la máquina y mira todo. Hago que tira rayitos. No tira nada. Rayitos mentales. No tira nada. Pero dijiste que tenía fuerza psíquica para mantener a los dioses del caos de raya. Y si los deja mantener a raya, mueren todos. ¿Y por se eso? destruye el universo. Entonces estoy en la maquinita así y yo le pongo algo. Y cuando le mandó a los todos los dioses del caos no aprovechan. mando a los rayitos a los demás, a que yo me estoy peleando. Le pongo ahí como decorativo. No te conviene. ¿No? No. Ahora tenemos que llegar a eso, a saber por qué. Bueno, lo gracioso de todo esto es que, de ser verdad, fue el emperador el que encerró ese bicho ahí. Mucho antes de que la humanidad siquiera supiera que el emperador existía. En fin, esta gente tendría los recursos y los conocimientos, al menos en teoría, para hacer que el emperador no se recupere nunca. Y encima, al menos parte de la facción en su momento estaban aliados con Horus. Así que seguramente el emperador no es que no muere por los esfuerzos para mantenerlo vivo, sino que no muere a pesar de los esfuerzos para matarlo. Pero bueno, esto no es canon, es solo una conspiranoia. Guiño, guiño.
Ahora sí, vamos a hablar del Warp, que ya creo que comenté más o menos cómo era, pero vamos a hablar en detalle. Un nombre correcto en realidad sería Immaterium, pero también se lo llama Éter, Mar de las Almas y o el Reino del Caos. Esta historia la escribe la misma gente que hace el juego. Sí. Claro, los dos que hicieron la revista. Bueno, ellos no, porque ellos son los que vendieron la empresa. Los que vendieron la empresa. Okay. Los otros dos. Bueno, no sé, hay muchos colaboradores porque depende del momento. El original fue el que escribió Warhammer no sé cuánto Fantasy, que fue la primera versión. En cualquier momento con esta historia te hacen o Netflix o Amazon, agarran tú. Ya hay una película al menos que trata de los Ultramarines, que es una facción de los humanos. Que no está mal. Y hay un flaco que no me acuerdo cómo se llama en YouTube, que lo voy a poner en la página, que está haciendo como una historia basada en esto. Seguramente lo pueden buscar en YouTube, se llama, si buscan Astarte, casi seguro que es el primero que aparece. Y si no, el link en la página también. Que ese está bastante más interesante. ¿Por dónde me quedé? Por el Warp. Bueno, el Reino del Caos, como ya dije, es una dimensión alterna hecha de pura energía psíquica que permea de alguna manera nuestro universo conocido. El Warp es la fuente de todos los poderes psíquicos, o mal llamada magia o hechicería, y donde habitan los dioses del caos. No son realmente dioses, pero por el poder que tienen bien podrían ser. Los dioses del caos son manifestaciones de los deseos y emociones de los habitantes del universo material. Cuando una emoción o creencia crece lo suficientemente fuerte, esta se manifiesta como un habitante del Warp. Y hasta donde se sabe, hay 4 dioses del caos y una cantidad ridícula de demonios que le sirven. Pero son malignos. No necesariamente. Son nada. Rompen el orden nada más. No sé. La gente de 86 era caos y Control, ¿entendés? Control era bueno, caos era malo. Lo que pasa es que sin los dioses del caos como que no tendrías emociones tampoco. Bueno. Entonces es como... no sé. Bueno, como decía, está Khorne, también llamado el dios de la sangre o el señor de las calaveras. Es el dios obviamente de la sangre, la guerra y el asesinato. Tu dominio cubre las emociones y acciones más básicas y brutales de las formas de vida como odio, ira, rabia y ganas de matar. Después tenés a Tzeentch, que es el arquitecto del destino o el que cambia las maneras. Obviamente es el dios del cambio, la evolución, la intriga y la hechicería. Tzeentch se fortalece del deseo y la ambición de avanzar de los mortales. Él maneja los hilos que conectan cada acción, trama e intriga en un juego de manipulación y subterfugio a escala galáctica. Luego tenemos a Nurgle, que es el dios de la plaga o el dios de la enfermedad, decaimiento, desesperación, muerte y destrucción. En particular se fortalece con la desesperación que sufren los mortales. Este vendría a ser el hijo que nos mandó la pandemia hasta el carro. Si vos tenés al otro metido en la máquina no puede hacer nada, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo se llama? Nurgle. Al Nurgle. Bueno. Y después tenés a Slaanesh, creo que se pronuncia. También conocido como el príncipe oscuro, el príncipe del placer, el señor de los excesos, el príncipe perfecto y también el príncipe del caos. Es el dios del placer, el exceso y la decadencia. La lujuria, el orgullo y la autocomplacencia son las emociones y acciones que lo fortalecen. Y vamos a hablar un poco de Slaanesh por un par de motivos. Primero porque es el más joven de los dioses. Apareció en algún momento del siglo 30. Y segundo porque lo que lo hizo aparecer fue básicamente una orgía de elfos espaciales. Aunque le dicen el príncipe oscuro, esto es por parte de los humanos. Una orgía de... Ya voy a llegar. Los Aeldari se refieren a Slaanesh como mujer, pero en realidad no es ninguna. De hecho, se suele presentar con una forma andrógina, con características femeninas del lado derecho y masculinas del lado izquierdo. Y con cuernos. Pero puede asumir cualquier forma que le plazca. Bueno, vamos a la parte interesante. Los Aeldari, básicamente elfos del espacio, resulta que esta raza alcanzó un punto tecnológico tan alto que no precisaban trabajar, ni hacer guerra, ni nada. Así que, como cualquier persona coherente, se dedicaron a las jodas. Porque
Aparentemente experimentan las sensaciones y las emociones de forma distinta a cualquier otra especie de la galaxia. Entonces, tenemos una raza que no tiene necesidades materiales y que encima son súper sensitivos, así que se dedicaron a todo tipo de exceso y o placer que encontraron. Claro. Por 5000 años. Esto, como yo ya expliqué antes, se vio reflejado en el Warp y después de esos 5000 años de agitación, finalmente se condensó, entre comillas, en Slaanesh. Y una explosión del carajo que destruyó cientos del mundo de los Aeldari, matando a millones y absorbiendo sus almas. La explosión fue tan terrible que dejó un agujero permanente que une el Warp con el mundo material. Los humanos llaman a la zona el Ojo del Terror. Bueno, no me quiero extender demasiado. O sea, se enfiestaron por 5000 años, se explotó todo por eso y se generó este dios. Sí, todas esas emociones se supercondensaron y sí. Y no solamente eso, bueno, ahí voy. Los Aeldari tienen, o tenían al menos, ciertos dioses también ellos, como Isha, Kaelamen, Shakain y Keogorach, no sé cómo se pronuncia. Que dicho sea de paso, solo estos tres sobrevivieron al nacimiento de Slaanesh. Pero voy a hablar solamente de Isha porque no es que sobrevivió porque era regrosa ni mucho menos, sino porque Slaanesh la tomó prisionera y está viva, aunque nadie sabe bien por qué. Y tampoco hay una buena explicación para que después de eso Nurgle ataque los dominios de Slaanesh y se lleve a Isha a sus dominios. Así que ahora sigue viva por algún motivo, pero prisionera de Nurgle. En otro. Y nadie sabe muy bien por qué. Hay teorías como siempre. Pero bueno, ya está. Volvemos un rato a los humanos. Espera, a ver. Quiero saber. No, porque yo nunca jugué a este juego. Y vos me estás contando todo esto y yo no me imagino cómo esto se describe en. Yo tengo estos Aeldari. Aeldari, sí. Puedo jugar con los Aeldari como muñequitos. Sí. Y tienen ciertas características. Y es como si fuera Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, que cada personaje tiene como una alineación o... No, ya voy a llegar a explicar un poquito cómo se juega. Los dioses que tienen ellos pueden afectar la forma en que voy a pelear con estos... Y ya seguro que no. Bueno, con estos cositos, ¿entendés? No, depende. Los Aeldari la verdad yo mucho no conozco en el juego. Bueno, cualquier otro, digo, los muñequitos. O sea, yo tengo las figuritas. Que seguro que tiras un dado para avanzar. Ya voy a llegar a todo eso. No te me adelantes. Estamos hablando de la historia del juego. Bueno, pero yo quiero saber cómo la historia tiene... No, la historia no influye en absolutamente nada más allá por ahí de... si te describen cómo es algo, por eso va reflejado sin las figuras, por ejemplo. Después del espacio. Sí, porque son flaquitos, tienen orejitas puntiagudas, son más bien altos. Entonces son así tipo estilizados, tipo elfo. Entonces yo les dije elfos del espacio porque me pareció gracioso, nada más. Pero no, la historia podría ser cualquier otra cosa y el juego seguiría siendo lo mismo. Okay. No te influyen más que por ahí sí en alguna descripción o en que por ahí cuando crean una miniatura nueva, porque vos tenés que balancear las miniaturas, si no, no tiene ningún chiste. Entonces en las reglas vos vas a tener los stats de tu miniatura, ponele, y entonces por ahí eso se refleja después en la historia. Me parece que se hace de esa manera, sea el orden lógico. Yo creo una miniatura nueva porque acá lo importante es el juego. Claro. Entonces después agarro y te digo, bueno, lo pongo en la historia de alguna manera esta miniatura. Pero bueno. Vamos a hablar de los Space Marines. ¿Son los humanos. El proceso para entrenar a un Space Marine empieza cuando el candidato tiene entre 10 y 14 años. Generalmente. Más allá del entrenamiento, se implantan 19 órganos que crecen usando la Gene Seed de los Primarchs. La Gene Seed es como lo dice, la semilla genética. Una cosa medio rara, no voy a entrar en eso, no importa. No es demasiado importante. Sepan que es de donde salen los órganos locos. Estos implantes... Los Klingons que tienen órganos dobles para... Es algo así, ahora voy a contar todo esto que tienen. Y la diferencia es que los Klingons lo tienen porque su genética es así. Y los Space Toma esta Marines... pastilla. No exactamente. Diga número 2. No exactamente. Bueno, estos implantes incluyen corazón extra,
pulmón extra, huesos más duros y músculos más fuertes. El marín promedio mide 2,20 metros. La sangre está modificada para llevar más oxígenos y hay unas células especializadas similares a las plaquetas que hacen muy difícil que el astartes se desangre. También le dicen astartes. Un órgano que hace que se necesite mucho menos sueño y poder poner a dormir un hemisferio a la vez del cerebro. Como los del final. Claro, llegando a poder estar en combate activo por más de 300 horas seguidas. Un órgano para desactivar venenos y poder digerir cosas normalmente no comestibles. Un órgano para absorber información a través de ADN o ARN. El marín puede comer un animal nativo de un planeta y ganar información sobre el mundo en el que se encuentra. O una planta, ¿no? O un extraterrestre, porque los odian. Sí. Un implante ocular que le permite ver mejor y con menos luz. Un implante que lo hace inmune al mareo y la náusea. También le da protección contra ataques sónicos. Un órgano que le permite entrar en una especie de hibernación que puede durar más de 500 años. Un órgano que le permite controlar la pigmentación de la piel para protegerse de la radiación y el calor. Un implante para remover toxinas de la sangre. Un órgano para detectar venenos y o sustancias comestibles, así como también poder rastrear usando el olfato. Unas glándulas que transforman la saliva en un ácido corrosivo. Y finalmente el órgano más importante, la carcasa negra, que es un órgano que se conecta a la armadura directamente del marín, a su sistema nervioso. Técnicamente se podrían usar las armaduras sin la carcasa negra, pero el tiempo de reacción de la armadura sería mucho peor. Claro, tienen armaduras. Una super mega armadura, super grosísima. Va a haber imágenes en la página. Los marines generalmente llevan algún tipo de arma de fuego. Un arma bastante común es el rifle láser, que es un arma que no se traba, se puede recargar con luz solar o fuego y dispara hasta 220 veces por minuto. Y otra mucho más común todavía es un arma que se llama Voltar, que esencialmente es un lanzamisiles automático calibre 75. Para quienes no tengan idea de armas de fuego como yo, que lo tuve que buscar, el calibre mide el diámetro del barril del arma, o sea, el agujero por donde salen las balas. En este caso está en pulgadas, o sea, 0,75 pulgadas, que es algo así como 19 milímetros. Okay. Que en principio no parece mucho, pero piensen que la famosa 45 y lo tremendamente poderosa que es, el Voltar no solo es casi el doble de grande, las balas son explosivas. Claro. Pero retardadas para que primero penetre y después explote. No. Ahora, después que le explique esto, uno dice... Tengo miedo de super overpowered sí. el Space Marine. Entonces, ¿qué tan poderoso es el Space Marine en el juego? No mucho. Es la tropa básica de los humanos, para ponerlo en términos simples. Hay tropas mucho peores, pero en este juego hay mechas gigantes, razas extraterrestres súper locas, demonios, gente con poderes psíquicos, en fin. Un Space Marine es lo mínimo indispensable que hay que hacer para tener alguna posibilidad de sobrevivir en este universo. Ahora sí, vamos a hablar un poco del juego. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Magic the Gathering, que si no se acuerdan vayan a ver el episodio, creo que es el 16, dije que era un hobby caro? Sí. Entonces voy a empezar a contar un poco sobre cómo se juega, pero no voy a andar demasiado porque las reglas pueden variar dependiendo del ejército que se elija, etc. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es elegir un ejército. Ok. No va a ser fácil porque hay unas 26 opciones. Hay los diferentes capítulos de los Astartes, los Eldari, Marines del Caos, Arlequines, Orc, Tiranios, Taus, Necron, en fin. ¿Cómo elegir? Por recomendación general, lo mejor es ver las miniaturas y elegir la que mejor se vean según nuestro gusto y o criterio. Ok. Parece una idea ridícula, ya sé, pero la explicación es que Warhammer es un hobby que va más allá del juego. Las miniaturas vienen desarmadas y sin pintar. Así que una gran parte del juego, entre comillas, es armar y pintar tu ejército. Incluso modificarlo según tus gustos. Hay gente que le cambia un bracito por otro porque se ve mejor, o le pone un estandarte porque le gusta más, lo que sea. Entonces la idea es que si tus miniaturas no te atraen, no vas a jugar nunca. Claro. Y más allá de eso, y si quieren pedirle a alguien que se encargue de la parte artística, porque puedes pagarle a alguien, por ejemplo, mi recomendación para ejército, si nunca jugaron, sería ir con los Astra Militarum, que es la Guardia Imperial. Ok. Más que nada porque tienen respuesta contra creo que cualquier cosa que pueda desplegar el enemigo, entonces tenés chances contra lo que sea que te vayas a enfrentar. Y la segunda opción es Space Marines, que probablemente sea uno de los ejércitos más sencillos, pero no por eso malo.
Y por último, como ya dije, elijan el que quieran. No hay un desbalance importante. Y si llegara a ver con las futuras ediciones de las reglas, que se llaman Codex, se suele balancear. ¿Con cuántas personas pueden? Hasta donde yo sé siempre fue 1 contra 1. Dos O sea, personas. 2 personas, Dos pero ejércitos. claro. Y tenés... Capaz hay variaciones que desconozco. Ok, por ahí lo vas a decir. Por ahí lo vas a decir mis preguntas. Ah, Así bueno. que Bueno, entonces una vez que tenemos nuestro ejército elegido, ¿cómo se juega? Primero nos tenemos que poner de acuerdo a cuántos puntos jugamos. Pueden ser 1000 puntos, 1500, 2000, lo que se nos ocurra. Estos puntos son la suma total que puede tener tu ejército. O sea, cada miniatura tiene un valor en puntos. ok, La suma de todas las miniaturas no puede superar el límite que pusimos. ok. Así la batalla está más o menos equilibrada. Balanceado, claro. Porque si no yo te caigo así con un ejército de 15.000 figurillas y vos tenés 5. Y si yo no tengo la figurita, no puedo poner ese jugador. Si vas a jugar extraoficialmente, Sí. no pasa nada, lo arreglás con la otra persona. Este dado, esta tapita de Coca-Cola es... Muchas veces, en Warhammer yo no me acuerdo haberlo visto particularmente, pero en Magic, por ejemplo, Magic Gathering, que también es un hobby bastante caro, te hacen lo que se llama proxy. O sea, agarras cualquier carta y como siempre las tenés adentro de... Perdón, estoy golpeando el micrófono. Como las tenés adentro de... como un sobrecito para la carta, un protector. Lo que hace mucha gente para probar a ver si un mazo es viable, agarra una carta cualquiera y le pone un papel que dice esto es esta carta. Entonces probás a ver si tu mazo funciona antes de comprar y gastar un montón de plata. Claro. A ver si tu idea va a funcionar o no. Yo calculo que acá podrías hacer lo mismo, por ahí con... Sí, no sé, con Vos dados. te tenés que pensar una estrategia antes. Sí. Tenés que leerte el manual, tenés que saber cómo funcionan tus miniaturas y demás. Bueno, entonces, ya. Una vez que ya nos pusimos de acuerdo, que vamos a jugar a, no sé, 2000 puntos, bla, bla, bla. Desplegamos nuestros ejércitos por turno y después empieza la batalla. Se declaran los movimientos, cargas, ataques, Desplegan sus magias, ejércitos poderes. por turno y empiezan a decir, ay, mira qué lindo pintaste eso, ay, mira cómo pusiste el brazo, ay, mira este tienes nombre, ¿o no? No, eso generalmente pasa antes. Cuando estás peleando, el otro lo querés matar. No, bueno, pero eso despliegan sus ejércitos y empiezan a decir, ay, No, ¿ya se está? bosta. Bueno, No, ya está todo mal. No, en guerra. Está Warhammer. está bien, está bien. No hace falta llevar martillo. Bueno, se declaran todas las cosas. Bueno, todos los detalles están explicados en los diferentes manuales. Pero esencialmente se van tomando turnos para mover tu ejército por el terreno. Porque si hay obstáculos, Ok. hay unidades que vuelan, hay de todo. ¿Y qué hacen? Hacen piu, 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 cuando atacan. Las Agarran unidades, el muñequito. las unidades que vuelan suelen tener como un ¿cómo se llama? Como una especie de... Vos tenés la peana. ¿Sí? Y tiene como una columnita, generalmente transparente, de plástico, alguna cosa así. Y entonces está como arriba y esa unidad vuela. Y como, Si querés hacer ruiditos, ¿está bien? está todo bien. Bueno, entonces, ¿qué más hace falta y cuánto cuesta? Y para una pregunta más. ¿La mesa está vacía o hay un...? No dije, pues vos tenés el terreno, puede haber obstáculos y demás. Pero que yo llevo, por ejemplo, el piso que pongo sobre la mesa o quién... Eso es... Depende de un montón de Pues factores. vos tenés... Ponele que si nosotros nos ponemos de acuerdo con, no sé, como 4 o 5 amigos y decís, vamos a hacer un torneo en nuestra casa, sí, les vas a precisar. Alguien tiene que poner las cosas. Cuando vas a un torneo, no, solo tu ejército. Está bien, solo ya hace ejercicio de Y terreno para la dados. mesa. Si yo juego con un amigo en mi casa, alguien Sí, tiene que pues, tener un terreno o podés claro, dibujar sí, algo en la mesa. sí. Está bien. De hecho, creo que Hay un pseudo tablero, digamos. Sí, la mesa creo que cuando vos jugás en torneos tiene medidas establecidas, tiene que medir... Hay una... como una tolerancia, digamos, pero no puede ser ni más grande que tanto, Ok. ni más ancha que tanto. Creo que es en metros se mide, o sea, onda, Ok, 2 ok. metros por 1 metro, es una cosa así. Ujú. No me acuerdo los valores exactos. Bueno, pero lo mínimo indispensable para jugar. Yo calculé más o menos cuánta plata haría falta, suponiendo que compramos todo original, Ok. como Dios manda, ¿no? Y demás. Primero precisas el Core Rulebook, que son las reglas básicas del juego. Sí. O sea, aplica a todas las unidades. $65.
pero se puede bajar un PDF gratis. Así que no lo conté. Después necesitas el códex del ejército que vos elegiste. Son $30. El código es como el manual del ejército. Específico del Del claro, vos tenés ejército. las reglas generales, por ejemplo, cómo Sí, mueven sí, las sí, sí. unidades, Y cómo es- son los es- turnos y demás. Y después tu ejército tiene su habilidades manual. especiales. Bueno, una sí que me acuerdo que me causa muchísima gracia son los orcs. Son como orcos justamente. Tienen una habilidad que los tipos es como una especie de magia que agarran chatarra, la ensamblan así nomás y les funciona. Ok. Porque sí, incluso por ahí se arman un buggy y nunca consiguieron nafta, pero el bicho anda. Ok. Porque magia. Ok. Muy gracioso. Bueno, dados. Sí. Yo calculé más o menos $10. Son probablemente más dados de los que precises jamás. Y creo que solo se usan dados de 6 caras. O sea, los dados estándar, cubito, decimos. Una cinta métrica, porque hace falta medir. Y Mira. preferible que esté en imperial. O que tenga la opción de imperial, porque todo esto se mide Porque en... Claro, pero hace mucho. Pues se mide todo en Sí, pulgadas. pero nación. Claro, sí, sí. Pero ya no se usa más, ya está en el Ya sé, métrico. pero. Bueno. Y miniatura. Ujú. Yo calculé en promedio, si vas a jugar a 1000 puntos, son más o menos $291. Si vas a jugar a 1500, sumale otros 200. Y si vas a jugar a 2000 puntos, sumale 195 más. Así que el gran total me dio 799. Solamente para ver si te gusta el juego, empezar a Y hacer algo. lo más difícil de conseguir que es alguien contra quien jugar. Y no conté pinturas, pinceles, el tiempo que te toma hacer eso, lijar, pegamento. Pero yo. Lleven, sí, una vez que dicen voy a comprarme mi ejército porque quiero jugar Warhammer, Claro. lleven un coso de pegamento de cianocrilato a todos lados porque siempre se cae una figurilla, se le parte un brazo, algo le pasa. Pero no tenés por qué ponerte la arreglar ahí en el momento que estás No jugando. podés jugar con... Es como la gente que jugaba y no pintaba las miniaturas. Es un ejército de T-Mills del... Claro, bueno. Es horrible. No, es parte del hobby. Es ¿no? parte del Pintalas, hobby. pintalas. Es un hobby. Sí, es un hobby. tal Completo. cual. No, esto que vos te dedicás y le vas a poner un montón de horas. Y es caro. Es caro, sí. Es caro. Entonces, Pero par de igual, 700, así todo, así sí. desembolsás y por ahí. No, a ver, Yo quiero probar el juego. Claro, No lo sé, lógico- Me gusta, ¿qué hago? ¿Voy a ver un torneo? sí, o- lo mejor probablemente sea ir a ver algún torneo en algún lugar donde Ahora, se pueda. los premios del torneo no sabes. No, la verdad que no sé. Hace Porque mucho en que- Magic vos me habías hecho todas las cuentas de cuánto Sí. ganaban y ¿Cómo todo se eso. llama? Sí, la verdad que no sé. Hace mucho que... Pues, parece que con el tema de la pandemia esto se murió bastante. Así que no quise ni buscar para deprimirme, ¿no? Pero deben ser importantes también, porque hay mucha gente que, más allá de que es un hobby caro, hay mucha gente que lo juega. Porque, ya te digo, incluso si no te gusta de ciencia ficción, vos tenés la otra alternativa, que es Age of Sigmar, Ok. que también es muy similar al juego, o sea, la forma de jugar, pero tiene gran contenido de fantasía y poquito de ciencia ficción. Y también seguramente en algún momento lo voy a spoilear un poco, porque también es muy bueno. Pero A mí lo que me gusta es que tienen tanta historia atrás, digamos. esto hay cualquier cantidad de libros, hay cómics, hay de todo, como con Magic. Claro. Es esencialmente lo mismo. Y en general son muy buenas las historias. Bueno, ahora empezaron con las historias del League of Legends En Netflix hay. en Netflix, sí. que también. Bueno, y con League of Legends también tiene cualquier cantidad de lore, como se lo conoce, Sí. de historia por detrás del juego. Es muy bueno. Bueno, muy interesante. Bueno, y ese fue el capítulo de Warhammer que prometí hace tanto tiempo. Señora, si su hijo quiere entrar en las drogas, puede darle la opción de jugar Magic o Warhammer. Creo que Warhammer es... Bueno, lo que tiene... A ver, voy a hacer una aclaración, porque sí. Vos con Warhammer te gastás los $800, ponele. Ya está, no precisas más nada. Y pero si te aburriste de jugar con ese ejército, ¿querés Está otro? bien, pero eso puede pasar dentro de 3 años. Ok. Con Y- Magic no. Y no tenés la necesidad, ¿ok? Porque vos podés agarrar y decir, no me aburrí, me encanta mi ejército. Y quedó ahí. Con Magic estás obligado a seguir gastando plata comprando cartas nuevas. Pues si querés jugar el torneo estándar,
vos tenés que usar las últimas, no me acuerdo cuántas son, ediciones. Claro. No puedes usar cartas viejísimas. Claro, le hicieron mejor. Te hacen seguir comprando. Bueno, acá tenés que comprar los códex. ¿Quiénes hacen más plata? ¿Tenés ideas? Magic por Warhammer, lejos. Magic por lejos. Bueno, Porque, vamos de vuelta, acá ellos te venden un montón de miniaturas así de una. Está bien, se genera un poco un vicio. La gente siempre quiere tener más y por ahí sacan algo nuevo. Decís, eso está muy bueno, bla, bla. Y tenés que comprar los códex, por ejemplo, porque cambian las reglas. claro, sale una Sale edición nuevo, nueva y entonces dijeron, bueno, acá medio que la cagamos porque esta unidad es demasiado poderosa o es muy trucha. Entonces nivelan ¿viste? Los ¿Y valores. te venden el bracito para la unidad de y que se le cambias el arma, por ejemplo? No, en general eso lo hace la gente, o sea, compra 2 unidades porque le gustó la cabeza de uno y el bracito de la otra, entonces agarra, le corta con herramientas de precisión Claro. y le pegan el bracito. Qué interesante. Bueno. ¿Algo más para agregar? Y ese fue el episodio de hoy. Nos pueden encontrar en eldatoquetefalta.com y en todas las plataformas de podcast como El Dato Que Te Falta. También nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como El Dato Que Te Falta.